Bien, hoy día vamos a trabajar con esta guía que ya está en intranet, ¿ya? En el sector de laboratorio, y se llama vectores. Ahí el gráfico no nada que ver, ¿ya? Los objetivos de la clase son asociados a los vectores, pues, determinar las componentes rectangulares de un vector utilizando las razones trigonométricas, realizar adiciones de vectores en forma geométrica y analítica y calcular el módulo y dirección de un vector. Se supone que esta materia ustedes ya la vieron en cátedra, por lo tanto no deberían tener mayor problema el día de hoy, ¿ya? Aprovechando que está Griselda también, vamos a trabajar en conjunto, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Les voy a explicar cómo hacer el primero, ¿ya? Lo van a hacer ustedes y luego lo vamos a revisar con este simulador que está acá. Después, si ustedes quieren, pueden entrar al simulador y pueden jugar con él también, ¿ya? Entonces la idea es que vamos a trabajar con todos estos ejercicios que están acá, ¿ya? Hoy día. La idea es terminar en la clase, ¿ya? Así que la idea es que trabajen lo más rápido posible y que vayan entendiendo, ¿sí? Así que vamos a comenzar. Como el título dice, vamos a ver vectores, ¿cierto? ¿Qué es un vector? ¿Alguien sabe lo que es un vector? Sin leer. La distancia, el trayecto. Ya. Más que eso, ¿qué es un vector? ¿Qué características tiene un vector? O sea, de característica tiene módulo, dirección y sentido, pero no me acuerdo la Excel. definición de... Bueno, un vector es justamente es una magnitud que posee módulo, dirección y sentido. Por ejemplo, si yo voy en un auto y les digo que voy a 80 kilómetros por hora, uno dice, la velocidad. Pero realmente los 80 kilómetros por hora no es la velocidad, ¿ya? Es la rapidez. ¿Por qué? Porque la velocidad justamente es una cantidad vectorial que necesita, además de para ser descrito de su módulo, que es el número, necesita una dirección y un sentido. En cambio, la rapidez es una cantidad escalar. ¿Eso qué significa? Que solo se puede representar con un número. Entonces, si yo voy en un auto y les digo que voy a 80 kilómetros por hora, en realidad no le estoy dando la velocidad, le estoy dando la rapidez, el escalar. Pero si ahora yo les digo voy en un auto a 80 kilómetros por hora hacia el norte, ya ahí le adicioné una dirección y un sentido. Por lo tanto, eso sería un vector, ¿ya? Los vectores se representan por flechas, ¿ya? Y estas flechas yo las puedo dibujar en el plano cartesiano, ¿sí? ¿Y cómo se dibujan? Mediante un par ordenado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un vector A, este vector A tiene dos componentes, la componente X y la componente Y, ¿ya? ¿Cómo vamos a graficar nosotros vectores? Vamos a graficar vectores que se llaman vectores posición. ¿Qué es un vector posición? Es un vector que va desde el origen hasta el punto que se ubica. Veamos un ejemplo para que sepan lo que tienen que hacer, ¿ya? Entonces, vamos a suponer que yo les digo, ya chiquillos, necesito que grafiquen el vector A, que a todo esto siempre va con una flechita arriba, que eso representa vector, y este vector es el 3,5. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a ir al plano cartesiano, o a ustedes les va a salir más bonito porque tienen los cuadros de su cuaderno, y van a ubicar este punto, ¿cierto? Recordemos que para ubicar el punto, el primero es la componente en X y el segundo es la componente en Y. Entonces usted se va a mover 3 espacios en el eje X positivo y desde ahí se va a mover 5 espacios hacia arriba que corresponde al eje Y. Entonces ahí está el punto en cuestión. Pero el vector no es el punto, el vector es una flecha. La pregunta es, ¿cómo la vamos a dibujar? Simple, vamos a unir siempre el origen con ese punto y le vamos a colocar una flecha. Por lo tanto, este vector es el vector A, que tiene componentes 3 y 5. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bien, entonces respecto a eso, vamos a ir a la primera experiencia. La experiencia número 1 dice, dibuja los siguientes vectores en tu cuaderno de laboratorio y comprueba tus resultados con el software. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? La primera parte. Van a dibujar estos 6 vectores en su cuaderno en un mismo plano cartesiano, ¿ya? Para eso les voy a dar 5 minutos, no creo que se demoren tanto porque esto es bastante fácil, y luego los vamos a comprobar con el software que les estoy diciendo que sería este que está acá, ¿ya? Eso lo voy a hacer yo, por lo tanto ustedes simplemente después van a mirar, ¿sí?
Les voy a dejar ahí estipulado cosas. Se ha mostrado lo que tienen que hacer. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Voy a dejar de grabar un ratito. Tienen 5 minutos desde ahora dar la grabación. Bien, entonces el primer vector es 1,2, ¿cierto? Entonces, si ustedes quieren jugar con el software, van a abrir el link y les va a aparecer esto. Les va a aparecer esto acá en realidad. Por acá. Entonces usted si le hace un clic ahí, lo puede desplazar hacia el centro y usted juega como quiere. ¿Ya? Siempre vamos a usar el azul. Entonces, por ejemplo, yo voy a mover el vector A para acá. Entonces lo voy a colocar ahí. Entonces, quiero el vector que es el 1,2. O sea, la componente en X es el 1 y la componente en Y es el 2. ¿Eso qué significa? Que me muevo un espacio hacia abajo y 2 hacia arriba. Y ese sería el vector A. ¿Está bien o no? ¿Les dio eso? Sí. ¿Sí? Sí. Bien, después era el menos 4,7. El menos 4 es hacia la izquierda. 4 espacios, ¿cierto? Y después 0,7 hacia arriba. Entonces sería, ese vector sería el vector B. Bueno, aquí da lo mismo, lo importante es el dibujo. Ven, y si se dan cuenta, la componente en X es menos 4 y la componente en Y es 7. ¿Les dio? Sí. ¿Sí? Bien. Después tenemos el vector menos 2, menos 3. Entonces el menos 2, menos 3 significa que me voy a mover menos 2 hacia la izquierda, pero menos 3 hacia abajo. Y ese sería el vector C. ¿Sí? Chuta. Se dan cuenta, la componente en X es menos 2 y la componente en Y es menos 3. En la D tenemos el 6, menos 5. 6, menos 5 significa que 6 hacia la derecha y menos 5 hacia abajo. Y ahí tenemos el 6 y el menos 5. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? No, profe. ¿No? No, profe. Es bastante sencillo. Vamos con la E, el 4,0. ¿Cuál será el 4,0? Si se fijan bien, voy a tomar esto, voy a irme al 4 y ya está el 0. Por lo tanto, el 4,0 es un vector que está ¿en qué eje? En el de la X. En el eje X. Positivo, ¿cierto? Y luego tenemos el vector 0, menos 6. ¿Para dónde creen que va ese vector 0, menos 6? Para Hacia abajo. abajo, profe. Y ahí está 0 y menos 6. Y ahí están graficados los 6 vectores que nos estaban pidiendo. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Perfecto. Ya compliquemos la vida un poco. La segunda parte del marco teórico dice módulo y dirección de un vector. ¿Qué es lo que es el módulo? El módulo es el tamaño del vector. ¿Cuánto mide? Completito. ¿Ya? Y se representa con la misma letra del vector, pero entre barras. Entonces, si yo no tengo las barras, eso es el vector. Y si quiero el módulo, le coloco barras al vector. ¿Ya? ¿Cómo se calcula el tamaño de un vector? Usando esta fórmula. ¿Ya? El módulo de un vector es la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Fijándose que como están al cuadrado, si los números, las componentes llegasen a ser negativas, al cuadrado me van a quedar positivas. ¿Ya? Así que tengan cuidado con eso. ¿Qué es lo que es la dirección? La dirección es el ángulo de inclinación respecto al eje X. Por ejemplo, acá está el eje X, de aquí hacia arriba es el ángulo, que en este caso es la tangente a la menos, se escribe así. Para calcular el ángulo θ, es la tangente a la menos 1 de la componente en Y dividido en la componente en X. Esa es la fórmula. Veamos un ejemplo. ¿Ya? Entonces vamos a suponer que yo les doy el mismo vector que teníamos arriba, 3,5. Entonces tenemos el vector A, que es el 3,5. Y yo les digo, determinemos el módulo. Entonces, ¿cómo va a ser el módulo? El módulo es entre barras, ¿ya? Raíz de el primero al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado, más el segundo al cuadrado, o sea, 5 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, 5 al cuadrado es 25, 9 más 25 son 34.
4. Entonces ahora voy a mi calculadora y coloco la raíz de 34. Entonces la raíz de 34 es 5,83 aproximadamente. Y ahí tenemos el módulo. ¿Sí? ¿Cómo sería la dirección? Según la fórmula, la dirección es la tangente a la menos 1 de y partido por x. En este caso el y vale 5 y el x vale 3. ¿Cómo se escribe eso en la calculadora? De la siguiente forma. ¿Ya? Si ustedes lo que van a hacer es apretar una tecla que se llama Shift, que está acá arriba. Van a apretar Shift y luego van a apretar la tecla Tan. Entonces, Shift Tan. Y ahora van a colocar paréntesis. Algunas calculadoras abren el paréntesis al tiro y colocan 5 dividido en 3, cierran paréntesis y apretan igual. Y ahí les va a arrojar el ángulo, que en este caso da 59,04 grados. Y ahí tenemos el ángulo. ¿Se entendió? Sí, profe. Necesito que lo hagan ustedes para que comprueben, porque hay calculadoras que hay que configurarla, entonces para decirles cómo configurar. Profe, a mí no me dio el mismo resultado. Ya. Borra el cursor y coloca la tecla Tan 45 igual, y dime qué te da. 0,8540. Cuando ustedes coloquen Tan 45 igual, les debería dar 1, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira, Fiorella. Arriba hay una tecla que dice Mode. ¿Cierto? ¿Lo encontraste? Sí, Ya, aprieta Mode. ¿Qué te aparece? 1, 2 y 3. Y dice Comp SD Reg, ¿o no? Sí, Ya, vuelve a apretar Mode. ¿Qué te aparece ahora? deg, rat, gra. Ya. La opción tiene que ser Deg, entonces vas a apretar el número 1. ¿Ya? Gra. Ya, ahora coloca Shift Tan, paréntesis, 5 dividido en 3 y cerráis paréntesis. Y debería darte lo mismo. Me dio 59,03. Y después del 3 que viene, El 6. ya pues, y Después se el 2. redondea. Por eso quedó 0,4. ¿Cáchate? Ya. Sí, Ya, sí. perfecto. ¿Alguien más tiene algún problema con su calculadora? ¿No? Ya. No. Ahora, ¿qué significa este ángulo? Como yo les dije, los ángulos generalmente son de este estilo. Cuando yo tengo este vector, por ejemplo, este vector mide 5,83, no me indica dirección ni sentido del módulo, simplemente me dice, mira, este vector mide eso. Y el ángulo siempre se mide desde el eje X hacia arriba. Entonces, este ángulo es 59,04 grados. ¿Ya? Hay ángulos que les pueden dar negativos. ¿Cuándo un ángulo es negativo? Cuando se mide desde el eje X pero hacia abajo. Por ejemplo, si yo tengo este vector y mido así el ángulo, ese ángulo va a ser negativo. O sea, de aquí hacia arriba positivo y de aquí hacia abajo negativo. Hay una opción que posiblemente les va a dar después, que es que cuando ustedes calculen esto, la calculadora les va a decir math error. ¿Ya? En matemática el math error en la calculadora es un infinito o un no existe. ¿Ya? Eso ocurre siempre y cuando hay dos ángulos que podría hacer. Un ángulo que es hacia arriba, que es el de 90 grados, o el que es hacia abajo, que es el de 270 grados. Equivalentes a decir menos 90 grados, porque los mide hacia abajo. Entonces, ¿cómo saberlo? Simplemente viendo para dónde apunta el vector. Si el vector apunta hacia arriba, ese ángulo, ustedes van a colocar 90 grados. Si apunta hacia abajo, van a colocar 270 grados o menos 90 grados. Cualquiera de las dos es válida como respuesta. ¿Ya? Por si acaso. Es el único caso que podría ocurrir raro. ¿Sí? Bien, entonces ahora, ¿qué van a hacer? Vamos a ir al laboratorio a la experiencia número 2.
y dice módulo y dirección de un vector. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Para el número 1, para calcular su módulo y su dirección. Para el número 2, su módulo y su dirección. Para el número 3, su módulo y su dirección. ¿Ya? Y una vez que terminen, los vamos a revisar acá en la animación. ¿Sí? Bien. Voy a dejar esto así. Acá. No sé si lo pueden ver así. No, profe, no se ve. ¿No se ve nada? Espérate. Ahí. ¿No se ve acá? ¿Eso? Sí, sí se ve. Sí, se ve en la No. pantalla. Ok. A ver si lo puedo agrandar un poquito. Ahí. Ahí está bien, profe. Ya. Así para dejarles el ejemplo acá al lado en caso de. Bien. Les voy a dar 7 minutos. Un poquito más porque es un poquito más largo. ¿Ya? Bien, entonces lo voy a mostrar así a grandes rasgos. Tengo el módulo de A, tengo el ángulo, y la descomposición significa que un vector que es diagonal lo tengo que descomponer. O sea, tengo que encontrar su componente en el eje X y su componente en el eje Y. Porque toda cosa diagonal tiene dos partes, algo horizontal y algo vertical. Entonces, para encontrar esto, vamos a utilizar este triángulo rectángulo que se forma acá. De ahí que ese que está ahí. Entonces, para nosotros, el AX sería esto, el AY sería esto, y esto sería el módulo de A. Esto para un triángulo rectángulo es la hipotenusa, y los que forman el ángulo recto son las catetos. Entonces, el coseno se define como el cateto adyacente partido por la hipotenusa. En este caso, el adyacente es el que está pegado al ángulo, que sería AX. Y la hipotenusa, que es el módulo de A. Entonces, si yo despejo, el módulo de A pasa multiplicando, y por eso me queda que AX es módulo de A por el coseno del ángulo. Si hago lo mismo con el seno es el cateto opuesto partido por la hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto es el AI, y la hipotenusa es el módulo de A. Entonces, el módulo de A pasa multiplicando, y me queda que AI es el módulo de A por el seno del ángulo. Entonces, si yo, por ejemplo, les dijera que el módulo de A vale 5 y su ángulo vale 34, ¿cómo yo encuentro ¿cómo se llama? Las componentes? Entonces yo simplemente componente en X. La fórmula dice módulo de A por coseno del ángulo. ¿Quién es el módulo de A? 5. Por el coseno del ángulo. A veces uno se olvida de colocar el coseno y poner 34. ¿Cómo se calcula esto en la calculadora? Re simple. Colocan 5 por... Y en la calculadora hay una tecla que dice cos. Usted coloca cos 34 igual. Y eso les va a arrojar un número, que en este caso es el 4,15 aproximadamente. Después, si quieren el AI, simplemente multiplican el módulo, que es 5, por el seno del ángulo, que en este caso es 34 grados. Entonces usted coloca lo mismo. 5 por... El seno de la calculadora no dice sen, dice sin. Entonces coloqué sin 34 igual. Y eso aproximadamente da 2,80. ¿Qué significa? Que el vector A es de componentes 4,15 y 2,80. ¿Sí? Que supongo que ustedes ya saben que esto también se puede escribir como 4,15i más 2,80j. ¿Cierto? Y así es como se descomponen vectores. O sea, gráficamente, si yo tengo este vector que es el vector A y tengo el ángulo que son 34 grados, yo sé que la componente en X mide 4,15 y la componente en Y mide 2,80. ¿Sí? A eso se refiere. Y que ellas dos juntas forman el vector A. ¿Se entendió? ¿Cómo se calculan las componentes? Sí, profe. Sí. A eso se le llama descomposición vectorial. Se descompone un vector diagonal en componentes horizontales y verticales. Cuando vean estática o dinámica, que tiene que ver con las fuerzas, se utiliza mucho. ¿Ya? Demasiado. Si no, pregúntenle a los que vienen del NAC del electivo de física. Ya. Entonces ahora van a hacer la experiencia número 3 basándose en esto que está acá. ¿Sí? Son 3 ejercicios
la idea es que encuentren simplemente los componentes, o sea, el AX y el AI. Y luego lo vamos a comprobar con el software, ¿sí? Los ángulos que están acá aparecen en el software, por eso los colocamos. ¿Sí? Bien, chiquillos. 10 minutos. Desde ahora, ya. Con la animación. ¿Alguien que no haya terminado? Yo tengo la última, pero igual ya estoy por terminar ya. Ya, dale entonces. Termino nuevo. Ya, un minuto más. Bien, vamos a lo último. Lo último tiene que ver con adición de vectores. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo les digo que tengo el vector, no sé, les digo que el vector A es el vector 3,5 y el vector B es el vector 1,-4, por dar un ejemplo. ¿Qué significa que yo les diga 2A? Cuando un número o un escalar multiplica un vector, usted lo único que tiene que hacer es como en álgebra, multiplicar término a término. Entonces va a quedar 2 por 3, 6, y 2 por 5, 10. Y así usted obtiene el doble, el triple, lo que quiera. ¿Ya? ¿Cómo se suman vectores? Por ejemplo, A más B. Entonces, A más B sería A, que es el 3,5, más B, que es el 1,-4. Entonces, ¿cómo se suman vectores? El primero con el primero, el segundo con el segundo. Entonces, en este caso me va a quedar el 4,1. Y así se suman vectores. ¿Cómo se restan vectores? Por ejemplo, A menos B. Entonces, por ejemplo, el 3,5 menos el 1,-4. La misma historia. El primero con el primero, 3 menos 1. Y aquí, cuidado, el segundo con el segundo, 5 menos -4. Entonces aquí obviamente me va a quedar 2 y aquí me va a quedar, esto se transforma en una suma, entonces me queda 9. ¿Cómo lo haría si yo quisiera calcular, por ejemplo, 2A menos 5 o más 5B? ¿Cómo lo haríamos en ese caso? Tenemos 2 por A, que es el 3,5, más 5B, que es el 1,-4. Entonces, primero multiplico. Entonces voy a tener 2 por 3, 6, 2 por 5, 10, más 5 por 1, 5, 5 por -4 son -20. Y ahora el primero con el primero, que me da 11, y el segundo con el segundo, que me da -10. Y así es como se suman vectores de forma analítica. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sin embargo, ¿cómo sería de forma geométrica? Porque también yo puedo sumar vectores de forma geométrica. Por ejemplo, yo les digo, este es el vector A. ¿Quién sería el 2A? Entonces, el 2A es el doble de A. Entonces, ¿qué va a pasar? Que voy a tener el mismo vector, pero este va a estar duplicado 2 veces. Entonces, todo esto es el 2A. ¿Qué pasa cuando yo a un vector le digo menos A? El menos A significa que el vector mantiene su misma inclinación, o sea, su misma dirección, pero cambia el sentido. Entonces, en vez de apuntar hacia allá, va a apuntar hacia allá. Por lo tanto, si yo les digo quién es menos 2A, el mismo vector A se duplica 2 veces, pero ahora en sentido contrario. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo el vector A y tengo el vector B? Y yo les digo, sumen esos dos. Para sumar vectores, de forma geométrica, lo que uno hace es esto. Dibuja el vector A y donde termina el A, dibuja el B. Entonces este es A y este es B. Entonces, ¿quién sería la suma? La suma simplemente es el vector que va desde donde comenzó esto hasta donde terminó. Esto empezó acá y terminó acá. Entonces, este vector es la suma A más B, que vendría siendo un vector nuevo, un vector C, el resultante que se le llama. ¿Ya? ¿Qué pasaría si ahora yo quiero la resta?
por ejemplo, quiero A menos B. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Va a dibujar el vector A, pero ahora no va a dibujar B, va a dibujar menos B. ¿Cuál sería menos B? Para abajo. El mismo, Hay que pero encontrarlo. en el otro sentido. Ese es menos B. Entonces, ahora la suma es simplemente desde donde empieza hasta donde termina. O sea, desde acá hasta acá. Y ahí tenemos A más menos B, que me da el menos B. Si yo les dijera, a ver, digan cuál es 2A más B, ¿qué harían? Dos líneas hacia arriba Bien, y la donde termina en la segunda línea, una línea para abajo o para arriba porque es positivo. ¿Y cuál sería la resultante? El de al medio. De donde empieza hasta donde termina. ¿Sí? Así se dibujan vectores de forma geométrica. Entonces, por ejemplo, si yo les digo el mismo vector A 3,5 y yo les digo, y el vector B que era el 1,-4, y yo les digo, súmenlos de forma geométrica. ¿Usted qué va a hacer? Los va a dibujar acá. El 3,5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Para allá. Ese es el A. Después el B es el 1,-4. El 1,-4. 1, 2, 3, 4. Para allá. Ese es B. Entonces, como yo quiero la suma, ¿qué va a hacer? Usted va a dibujar el A. Donde termina el A va a dibujar el B. Entonces, el vector que parte de aquí y termina acá va a ser A más B. ¿Sí? ¿Se entendió? Pero, profesor, por ejemplo, Sí. en la guía habría que darle valores, ¿o no? ¿Y qué dice la guía? Dice, suma los siguientes vectores en su forma analítica y geométrica. Analítica es sumarla con números y geométrica haciendo esto. Entonces, por ejemplo, Entonces, aquí les dan geométrica dos solamente con vectores. la flechita. Sí, aquí les dan dos Ah, vectores, el vector A y el vector B. Entonces, con esos dos vectores tienen que determinar quién es 2A, después tienen que determinar quién es A más B, después tienen que determinar quién es A menos B, después tienen que determinar quién es 2A más B. ¿Sí? Entonces, primero háganlo de la forma analítica y después de la forma geométrica. O si quieren hacer la analítica y la geométrica al tiro, como ustedes quieran. Lo importante es que de cada una de ellas tienen que tener la forma geométrica y la forma analítica. ¿Ya? Y luego de eso lo vamos a comparar con la animación. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a corroborar entonces la información. Aquí el vector A es 5,4. ¿Ya? Cuando ustedes quieran corroborar esto acá, lo que van a hacer es ir acá donde dice ecuaciones. Y donde dice ecuaciones van a ir acá donde dice vector base. Y vamos a definir los vectores. Entonces en este caso el vector A era el 5,4. Entonces vamos a colocar 5 y aquí vamos a colocar 4. Y en el caso del vector B era el menos 1,1. Entonces acá vamos a colocar menos 1,1. Y ahí tenemos los dos vectores. Sí, pero ahí al final les voy a explicar cómo, Joaquín. Entonces en este caso voy a colocar el vector B ahí. ¿Ya? Entonces fíjense que el primero decía 2A. Eso queríamos determinar. Entonces lo que voy a hacer yo acá es que delante del A le voy a colocar un 2 y como no hay B le voy a colocar 0. Entonces quiero que se fijen que 2A tiene componentes 10,8. ¿Ya? Y justamente este es el vector A. 2 veces el vector original que tenía. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta cómo es el primero? De hecho, este vector C vendría siendo el resultado. Pues si yo lo coloco acá, pum, calza pero perfecto. El segundo dice A más B. Entonces es una A más una B. Entonces aquí tenemos A y B. Fíjense que A más B dio 4,5. ¿Eso les dio el A más B? Sí, profe, 4,5. Si yo desplazo este vector B para acá y lo coloco justo donde termina A, fíjense que este es el resultante. Y si yo lo coloco acá, calza justo con el dibujo. El vector A, donde terminó A dibujé B, y ahí está el vector resultante. Ese es el dibujo geométricamente hablando de la suma. ¿Cómo sería la diferencia? A menos B. Entonces, para eso, voy a colocar acá A y aquí voy a colocar menos B. O sea, para el otro lado.
¿Sí? Fíjense que el A menos B dio el 6,3 y aquí pasó esto. Tengo el vector A menos B y ahí tengo el vector resultante. Interesting. ¿Sí? Ese es el dibujo. Y el último dice 2A más B. Entonces ustedes colocan 2A, colocan una B. ¿Cierto? Entonces efectivamente este es 2A. Ahí está el B. 2A más B les tiene que haber dado menos 1,1. ¿Está bien o no? Profe, Sí, profe. tengo No, espera, 9,9. espera. Ese, ahí está. Le tiene que haber dado 9,9. Ahí sí. Ah, profe. Ahí sí. Entonces ahora desplazan el vector B, colocan el vector C y coincide con el vector suma. Entonces se dan cuenta, esta es una aplicación bastante interesante para que ustedes puedan después echarle un ojo para que puedan estudiar después. Y así también pueden ir comprobando las propiedades. En este caso trabajamos con el explorar 2D y con el donde dice ecuaciones. ¿Ya? Bien, chicos, ese fue el laboratorio del día de hoy. ¿Alguna duda?